Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva actividad del ciclo Guerrero Estrachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Como ya muchos sabréis, pero de caras conocidas, estamos celebrando los 100 años del edificio donde actualmente se ubica el Colegio de Arquitectos de Málaga, y con ese motivo pues, estamos realizando una serie de actividades, conferencias, visitas en torno a la figura de Fernando Guerrero Estrachan. Por mi parte quiero agradecer a la ponente, a Rosario Camacho y a Eduardo Asenjo, que va a hacer la presentación de Rosario, también a los patrocinadores del ciclo, Grupo URP, Sando, Porcelanosa, y al Museo de Málaga, gracias a aquí también María, que nos están acogiendo en estas sesiones de conferencia. Y por mi parte, nada más, doy la palabra a Eduardo. Muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues siempre es una satisfacción enorme presentar a quien ha sido y es mi mentora, mi madre científica, como digo yo, pero bueno, pues Rosario Camacho creo que es de todos conocida, sobre todo porque sigue siendo de actualidad un personaje relevante dentro del mundo de la historia del arte, pero también en el día a día, en la ciudad, etc., ¿no? Rosario Camacho es historiadora del arte por la Universidad de Granada y catedrática de Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Pero además de todo eso que es realmente importante, sobre su espalda, pues ha estado dirigiendo 17 años el Departamento de Historia del Arte con su correspondiente dirección del Boletín de Arte, que es una de las revistas prestigiosas que en la actualidad hay de historia del arte. Además de eso, en esa dilatada carrera ha implementado en la titulación 3 programas específicos sobre la especialidad de historia del arte. Renovación, etcétera, por lo que todo eso conlleva. Además, implantó el programa de doctorado en Historia del Arte y, sobre todo, ha sido un ejemplo a seguir para todos los historiadores del arte que nos hemos formado con ella, y ha abierto muchas puertas a muchísimos historiadores del arte que a día de hoy trabajan en instituciones culturales y educativas de todo el país. Y que para nosotros Rosario Camacho es un referente. Si a todo esto de lo que significa dirigir un departamento, un boletín, de renuncias personales, de sacrificios, etc., hay que unirle una fructífera carrera a nivel de investigación, bueno, pues solo por citar más de 120 artículos, 78 colaboraciones, 21 libros, es decir, toda una vida dedicada a la enseñanza y a la investigación. Eso obviamente pues tenía que tener también un reflejo, y principalmente lo ha sido por los diferentes cargos que ha ostentado. Además de académica de la Academia de San Telmo, lo es también de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Todo eso, pues, obviamente, pues, se ha ido materializando también una serie de implicaciones, por ejemplo, aparte de la organización de congresos, participación en revistas, etc., pues también ha colaborado activamente como miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. De su dilatada carrera hay muchísimas cosas que señalar, pero de las primeras obras, el Inventario de Historia del Arte de la provincia de Málaga y su provincia, Málaga Barroca, porque obviamente es un referente para todos nosotros que nos dedicamos al arte de la Edad Moderna, pues fundamental. Sin duda alguna, el manuscrito sobre la gravitación de los arcos contra los estribos del arquitecto Antonio Ramos, o la bibliografía sobre José Martín de Aldehuela, que han sido también arquitectos muy queridos y muy minados por Rosario Camacho. Hay que unir también una dilatada carrera de proyectos de investigación de carácter nacional. Ha dirigido 2 proyectos nacionales específicos sobre pintura mural, que eso yo creo que hay que reconocerle que
los esfuerzos que se han realizado sobre la pintura mural pues, se deben principalmente a su dilatada labor, saber comunicar, etcétera, etcétera. Pero además de eso, ha participado en otros proyectos, proyectos europeos, etcétera. No quiero entretenerme mucho más porque además a Rosario sé que le cuesta trabajo que hablen sobre ella, pero es indudable que como decía Rafael Atencia, ya desaparecido, me acuerdo que una vez hablando me dijo: Eduardo, no te olvides nunca que los maestros, los catedráticos, etcétera, aunque se jubilen, siguen siendo tu maestro. Y eso lo tienes que llevar siempre a gala. Y le digo: Rosario Camacho es mi maestra y estoy encantado de que siga ejerciendo magisterio sobre mí y agradecerte muchísimo que has aprovechado todas estas colaboraciones de los últimos años y sobre todo que estás ahí siempre. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora de este homenaje a Guerrero Strachan y a la Casa de las Palmeras la invitación que me han hecho para participar aquí, que lo hago con mucho gusto. También quiero agradecer a mi presentador. Él trabajaba conmigo y ahora yo trabajo con él y hay mucho cariño, como habrán visto ustedes, en esta presentación. Y también les quiero agradecer a ustedes que estén aquí, porque la tarde es mala, es infernal y creo que han tenido que hacer un esfuerzo. Cuando en 2015 Pepe Carmona, que se encuentra aquí entre nosotros, presentó su tesis doctoral sobre Guerrero Strachan en la Universidad de Málaga, que la convirtió en la gran especialista sobre este arquitecto, Rafael Reynoso, que formaba parte del tribunal y que tuvo que hacer un esfuerzo enorme para llegar desde Granada, que todavía le agradezco, dijo que Fernando Guerrero Strachan no cabía en una tesis por la magnitud de su figura. Y Rodríguez Marín, también en el mismo tribunal, señaló que sin él no se entendería la historia de la arquitectura malagueña. Por eso quiero felicitar a la comisión organizadora del ciclo, porque con esta profusión de intervenciones quieren presentar un panorama lo más completo posible y yo creo que lo van a conseguir. Y yo, al proponer el título de esta conferencia, creo que me metí en un lío, porque como se está hablando tanto de Guerrero Strachan, pues yo pretendía hablar más de los otros arquitectos, Brioso y Ribera Vera, pero no puedo prescindir de Guerrero y algo lo iré citando, al menos para ir encauzando el tema, porque los tres contribuyen y mucho a definir la imagen de la ciudad. Para presentarlos, inicialmente busqué puntos comunes, porque no pertenecen a la misma generación. Brioso, nacido en 1853, es solo 2 años más joven que el padre de Ribera Vera, Manuel Rivera Valentín, con quien tuvo amistad y lo ayudó, Rivera Brioso. Guerrero Strachan y Ribera Vera sí eran absolutamente contemporáneos. Nacieron en 1879, ya que Pepe Carmona corrigió la fecha de nacimiento de Guerrero a través de la documentación parroquial, situando su nacimiento el 27 de junio de 1879, y se titularon el mismo año. Otro factor común es que los tres tienen ascendientes arquitectos. Brioso entronca con una figura bien conocida en esta casa, Ildefonso González Barcángel. En el patio se exponen los planos que realizó en calidad de maestro de obra, acompañando a Miguel del Castillo, y dirigieron las obras de la aduana. Descendiente de este, a través del apellido Orellana, fueron José Mapelli, abuelo y nieto, que ya se relaciona directamente con Tomás Brioso Mapelli. Guerrero Strachan era sobrino y ahijado del prestigioso maestro de obras Eduardo Strachan Viana Cárdenas, autor de ese magnífico conjunto de viviendas que da un carácter especial a nuestra calle Lario y otras muchas obras. Y Ribera Vera era hijo de Manuel Rivera Valentín, un arquitecto que fue más activo y brillante de lo que ha trascendido, debido a la excelencia del hijo y a la confusión habida entre ambos al compartir nombre y apellido. Rodríguez Marín ya defendió la posición de Rivera Valentín, quien tuvo un peso importante en el trazado de calle Larios y ni se le nombra,
Como arquitecto municipal que era, corrigió el trazado de Rukova, y a él se debe el cambio de las manzanas con chaflane a esas suaves curvas que le imprimen mayor elegancia. Y manifestó una faceta importante como teórico de la arquitectura. José Miguel Morales, en la conferencia anterior, señaló que las ideas estéticas de algunos arquitectos, como Guerrero Strachan, hay que extraerlas a través de las memorias de los proyectos. Rivera Valentín publicó jugosos artículos en la revista de Málaga que editaba la Sociedad Malagueña de Ciencias. Los tres trabajaron en Málaga y desempeñaron el cargo de arquitecto municipal en fechas claves para el desenvolvimiento de esta ciudad, una Málaga que desde el siglo XIX vive una gran transformación urbana. Pero Brioso realizó la primera etapa de su actividad profesional en Badajoz. En 1879, año en que nacen Guerrero y Rivera, Tomás Brioso se tituló por la Escuela de Arquitectura de Madrid, expidiéndose el título provisional, y en 1880 presentó el definitivo al Ayuntamiento de Málaga, que verificó su validez. No sabemos si pretendía una plaza, aunque no había ninguna vacante. Eran entonces arquitecto municipal Manuel Rivera Valentín e interino José Novillo, pero así deja constancia de su profesionalidad. En 1881 obtuvo la plaza de arquitecto municipal de Badajoz, trasladándose a este municipio, donde ostentaría también el cargo de arquitecto diocesano. Quizá no estuviera muerto en Badajoz, porque en 1882 concurrió a la plaza de arquitecto municipal de Murcia, que no consiguió. Eran requisitos acreditar 10 años de experiencia, que no tenía. Además, sus competidores eran arquitectos experimentados y muy prestigiosos. En el último cuarto del siglo XVIII, algunas poblaciones de la provincia de Badajoz experimentaron importante crecimiento demográfico, y especialmente la capital, que condicionada urbanísticamente como ciudad fronteriza, crecía demográfica y económicamente desde comienzos del siglo gracias a la pacificación con Portugal. Y también sale de las murallas, una doble muralla, la cerca árabe y las fortificaciones del 18. Y empieza a construir fuera de esas murallas. También subieron otros factores, la llegada del primer ferrocarril a Badajoz, procedente de Portugal, en 1863, y su comunicación con Madrid, además del auge comercial de la ciudad, basado también en la riqueza agrícola. Se trazaron nuevos barrios que implicaría levantar viviendas, escuelas y otros edificios de equipamiento en los que interviene Brioso. Además, dirigió la instalación del alumbrado eléctrico de Badajoz, el trazado de alcantarillas y otras intervenciones urbanísticas. Pero me voy a referir únicamente a algunos edificios singulares, como el Teatro López de Ayala, cuyo proyecto definitivo firmó en 1881, inaugurándose en el 86. Muy modificado posteriormente, como ven, pues hay fotografías antiguas y planos en los que es posible vislumbrar la obra de Brioso, reconociéndose sus formas clásicas. Una intervención más limitada tuvo en el Palacio de la Diputación Provincial, que había sido construido en 1868. En 1892, esta corporación debía asumir los actos conmemorativos del cuarto centenario del descubrimiento de América y muy especialmente la exposición regional. Problemas económicos no permitieron levantar un nuevo edificio para esta exposición, por lo que el antiguo se reformó ampliamente. Las obras las llevó a cabo el arquitecto Ventura Vaca, muy consolidado en la ciudad, interviniendo Brioso en los patios, que se cubrieron con armaduras de hierro y morteros de cristal, colaborando con el ingeniero Rodríguez Spiteri, que luego vendría a Málaga. Esta intervención tuvo muchas limitaciones, pero Brioso pudo aplicar su conocimiento acerca de las posibilidades que brindaba la revolución industrial al proyectar el mercado de abastos de Badajoz, una muy lograda arquitectura de servicios y ejemplo bastante excepcional de la arquitectura del hierro en Extremadura. Aunque publicaciones recientes señalan que pudo poner su firma en un proyecto ya existente, no he leído esa publicación sino a través de otra persona, pero yo creo que cabe indicar que Brioso estaba al día, asistía a los congresos nacionales de arquitectura y pudo inspirarse
en el mercado de Atarazanas de Málaga, proyectado por Joaquín Rucova en 1874 y ya construido. Además, se utilizó en Badajoz parte del material que los talleres sevillanos Pérez Hermanos habían preparado para Málaga. El proyecto, aprobado por la Academia de San Fernando en 1891, se materializó en esta aeroestructura rectangular y 3 cuerpos que sostienen columnillas de hierro fundido junto con los pilares y cechas de hierro, disponiéndose en su cerramiento láminas de hierro como tablillas de persianas fijas y revestimiento interior de cristal. Hay muchas relaciones con el de Málaga. La foto que yo tengo no es buena, pero ustedes lo recuerdan bien. Sin embargo, al adjudicarse la obra, tardó bastante, se adjudica en 1897, Brioso no estaba ya en Badajoz. Cuando se debatía la obra, había escasez de fondo, fue penoso el proceso. Él no quiso reformar el proyecto para abaratarlo, renunciando a la plaza de arquitecto municipal en 1892. Hubo también otros factores. Su mujer estaba enferma, la pérdida de un hijo adolescente en ese mismo año aceleró el proceso y se vino a Málaga. Y él, en cuanto pudo, volvió a Málaga buscando reunir a la familia. En la transición al siglo XX, Málaga, a pesar de la crisis económica que afecta a esta provincia desde mediados del XIX, vive una auténtica revolución urbanística y constructiva y se llevan a cabo importantes proyectos. La calle Larios, vieja aspiración de la ciudad, se terminó en 1891 y se urbanizaron amplios sectores. Málaga no contaba con un plan de ensanche similar al de otras grandes ciudades españolas, aunque el plan de Moreno Monroy del 61 fijaba algunas directrices del crecimiento de la ciudad y significó, con las transformaciones en el núcleo histórico, el giro hacia la ciudad moderna, lo que fue posible por unas especiales condiciones históricas y sobre todo por la desamortización, ya que al ser demolidos los conventos del centro de Málaga, que era una ciudad-convento, surgieron grandes superficies y solares para urbanizar y construir. La ciudad crecía en todas direcciones, incluso nuevamente sobre el mar, y su crecimiento se organizó según criterios de zonificación, diferenciando los sectores en función de sus actividades y nivel social de la población. Había mecanismos jurídicos como la expropiación, que permitirían ampliar la ciudad heredada y actuar sobre el centro antiguo, interviniendo sobre el viario islámico y posibilitando la reforma interior. En cuanto a las formas arquitectónicas que van surgiendo, están marcadas por el eclecticismo, el clasicismo se impone, las modas llegan, algunas con retraso, y el atisbo del modernismo que se va incrementando. Había posibilidades de trabajo en Málaga. Brioso ya en 1893 colabora como arquitecto diocesano. Es una ayuda de su amigo Rivera Valentín, que por motivos de salud solicitó ser sustituido como arquitecto diocesano, ocupando el cargo Tomás Brioso, por poco tiempo, porque en el 96 el proyecto de restauración del convento de Belén en Antequera lo impulsa Rivera. En cualquier caso, le sirvió para ampliar su currículum, pues en ese mismo año solicita plaza de docente en una de las nuevas sucursales de la Escuela de Bellas Artes, debía ser la del Molinillo, compitiendo con Bernardo Ferrandi y Eduardo Gutiérrez. Acreditaba ser arquitecto y licenciado en Ciencias Exactas, haber obtenido medalla de oro en una exposición regional de Badajoz por proyectos y dibujos de arquitectura, haber desempeñado el cargo de arquitecto en Badajoz y ser arquitecto diocesano de Málaga. También señalaba haber estado matriculado en la Escuela de Bellas Artes, dibujaba muy bien, pero ocupó la Plaza Ferrandi. Todos estos datos se me han proporcionado a través del libro de Ángeles Pazos sobre la Academia de San Telmo. Responde a encargos particulares, que no fueron muchos o no los he encontrado. En 1894 proyecta y construye una plaza de toros en Belén, Málaga, levantada en la antigua huerta del convento de San José de la Soledad. Todo un acontecimiento que salió en prensa nacional. No era pequeña ni provisional, realizada en mampostería, tenía un ruedo con 34 metros de diámetro y capacidad para 6.000 espectadores.
Se inauguró para la Feria de San Miguel, demoliéndose en 1967 por las necesidades de expansión que tenía Vélez, y era un terreno muy codiciado. El trabajo se acumula en el ayuntamiento, porque Málaga era una ciudad en transformación y desde 1894 trabaja como arquitecto municipal auxiliar. Firma proyectos, planos, detallados presupuestos para colocar aceras, afirmados de zonas de rodaje, alineación de sectores. También los inicios de las compañías eléctricas de Málaga están ligados a su gestión y dirección, para los que contaba con experiencia. En 1897 dos compañías trabajan en Málaga, de Málaga Electricity Company y la compañía anónima Fiat Luz, en diferentes sectores y bajo su rigurosa inspección. Brioso tuvo en propiedad la plaza de arquitecto municipal de Málaga el 23 de junio de 1897, en relación con el proyecto del parque y la dimisión de Rivera Valentín. Este espacio surgió en terrenos ganados al mar que habían quedado como propiedad del puerto. Desde mediados del 19 se sucedieron proyectos de ampliación para cubrir necesidades mercantiles y los solares resultantes serían vendidos para invertir en obras del puerto. Carvas del Castillo consiguió una Real Orden del 96 por la que se saldaba la deuda de la Junta de Obras del Puerto a condición de ceder a la ciudad los terrenos ganados al mar, necesarios para el parque y prolongación de la Alameda hacia el este, que Málaga reivindicaba. En febrero de 1897 se aprobó la delimitación y urbanización de esos terrenos, y después de designar la zona de servicio para ampliación de los muelles, quedaba un amplio espacio desde la Alameda a la aduana y luego siguiendo al pie del Alcazaba y Gibralfaro, donde estaba el cuartel de Levante y otras dependencias militares, hasta llegar a la Malaventa. Para estudiar los proyectos se creó una comisión mixta, cuyo perito fue Rivera Valentín. La Casa Larios fue pionera, presentando un proyecto de su maestro Strachan Viana Cárdenas, que desde el 7 de mayo se exhibía en los locales del Círculo Mercantil. Había un gran interés por ese proyecto que el ayuntamiento asumió como suyo, teniendo que acomodar la parte técnica a Rivera Valentín, quien también hizo una ampliación del anteproyecto de Strachan y remitió su proyecto en abril de 1897. Además, valoraba los edificios militares a los que afectaba el proyecto, no coincidiendo con la valoración de la comisión, lo que provocó su dimisión. El ayuntamiento lo aceptó, nombrándose arquitecto municipal interino a Brioso, y se convocó la plaza. Se creó una situación muy tensa. El alcalde, Salvador Solier, que apoyaba a Brioso, se molestó al no admitirse unánimemente su propuesta, porque lo consideraba persona digna y competente. Se abrió un concurso y se presentaron varios arquitectos, 8, entre ellos Joaquín Rucova y Octavio de Toledo, que la había ocupado entre 1870 y 1883 y ha sido una figura clave en la arquitectura de Málaga. El resultado de la votación fue sorprendente, obteniendo Brioso 29 votos y Rucova solo 1, nombrándose arquitecto municipal a Tomás Brioso el 23 de junio del 97. No está de extraño el rechazo a Rucova. Rodríguez Marín ya señaló serio roce con el ayuntamiento en su etapa anterior, quejándose en 1877 de que se hicieran encargos a otros profesionales o su interés por intervenir en obras particulares simultáneamente al desempeño del cargo de arquitecto municipal, actuaciones permitidas por la ley de 1869, siempre que se dejaran los dictámenes en manos de otro arquitecto. Pero el ayuntamiento le negó esa compatibilidad en 1882 y esto, unido a irregularidades en el cobro de sus honorarios, le llevó a solicitar la plaza de arquitecto municipal de Bilbao en 1883, donde ejerció con brillantez, construyó el ayuntamiento, el teatro Arriaga. En 1893 pasó a Madrid, donde también trabajó. En este año se ha abierto al público, ya completamente rehabilitado después de su declaración
como bien cultural el frontón Betty High en Chamberí, obra de Rukova de 1894 y el único conservado de los 30 que había en Madrid en esa época. He traído esta fotografía antigua y actualmente se puede disfrutar así. En Madrid mantuvo contactos profesionales con el marqués de Larios, lo que justificaría el interés por regresar a Málaga. Volviendo al asunto del Ayuntamiento de Málaga, me parece injusta la diferencia de votos por lo que representó Rukova en la arquitectura malagueña del 19, no solo por los edificios que proyectó, Mercado de Atarazanas, la Plaza de Toros de la Malagueta, otros muchos, sino por sus actividades tanto en arquitectura doméstica como en obra hidráulica, arquitectura funeraria, mobiliario urbano, intervenciones urbanísticas, su conservación ante la conservación del patrimonio o su interés hacia temas de salubridad pública e higiene. Redactó un proyecto de ordenanzas de la construcción y otras disposiciones para las edificaciones en la zona del Sánchez, que serían la base para las ordenanzas municipales de Málaga, publicadas en el 84. Todo eso lo señala él en la solicitud, aunque eran muchos méritos que no se contemplaron. Estaba claro que no lo querían aquí. Brioso acomete el proyecto del parque estudiando los planos de Strachan, Rivera Valentín y el de reforma en Cacador Rukova, realizando nuevos planos así como presupuestos. Las variaciones entre ellos eran escasas, pero consigue aunarlas. Su proyecto se presentó en plazo en junio de 1897 y fue muy valorado. Se aprobó inmediatamente remitiéndose a Madrid. Brioso contó con una importante plantilla. Esta es la carpeta que está en el archivo municipal y bueno, del proyecto yo he sacado esta foto que recoge la zona de la aduana. Son planos muy grandes que cuesta trabajo fotografiarlos. Y Brioso contó con una importante plantilla. Era su primer delineante Emilio de la Cerda, cuyas habilidades como dibujante son bien conocidas, y su trabajo en la oficina técnica era muy destacado. Sabemos que el 27 de junio solicitó autorización para publicar el plano del parque en proyecto que había realizado él y que vemos en pantalla, adquiriendo el ayuntamiento algunos ejemplares de este dibujo, que es el más conocido del proyecto. Brioso trabaja con meticulosidad, observando las ordenanzas e informando sin demora, atirantados, alineaciones, nuevos acerados, y son muchas sus actuaciones en la eficaz ejecución del parque, que ofrecían muchas complicaciones. Era importante la vigilancia de los rellenos, porque no solo era el trazado del parque prolongando la alameda sobre la zona de muelles, también había que urbanizar los terrenos de la falda del Alcazaba y Gibraltar tras la desaparición del cuartel de Levante. Todo un programa de ensanche y remodelación que ya se aprobó en 1889. A finales de 1900 se había concluido el primer tramo, desde la acera de la Marina a la aduana, planteándose la prolongación hacia el Hospital Noble, aunque continuaban los litigios por el cuartel de Levante, que finalmente fue entregado a la ciudad. No gratuitamente, y se consiguió tras la visita del rey a Málaga, que vino en 1904 por otros motivos, pero pudo asistir a las primeras demoliciones del cuartel, abriéndose una suscripción popular para abonar la suma fijada por el ramo de guerra como precio de esta enajenación, que adelantó la Casa Larios con 375.000 pesetas. Muchos autores consideran 1904 como el final de estas obras, pero la total unión del parque con la Alameda no llegaría hasta los años 50 del siglo XX, y evidentemente ya intervinieron Guerrero Strachan y Rivera Vera, ya como arquitectos municipales que lo serían pronto. Lo dejamos aquí, aunque faltaba, porque toda la obra se interfiere. Las casas construidas en las hazas alta y baja de la Alcazaba, los nuevos colectores, los paseos, los jardines, su iluminación, incluso los balnearios que se desmontaban cuando llegaba el invierno y había que volverlos a montar. Seguiremos con su trabajo como arquitecto de la ciudad,
y aunque no era ingeniero, tuvo que intervenir y proyectar algunas obras hidráulicas. Solo reseño dos. En 1902 intervino en la reforma del puente con suelo de madera que cruzaba el Guadalmedina, el puente de la Aurora, que vemos aquí. Se realizó la obra con celeridad y en la memoria del proyecto se destaca lo atrevido del sistema de construcción. Y en mayo de 1904 proyectó un nuevo puente sobre el arroyo del Cuarto que corría al final de calle Cuarteles, obra promovida por el Ayuntamiento para facilitar el tránsito hacia la estación de ferrocarril y prácticamente la única vía que la unía con la ciudad. Los detallados planos y la memoria del proyecto certifican su preparación. Interviene también en otros proyectos municipales de entidad. Realizó proyectos para el nuevo matadero público, situado al oeste, que arranca de 1877, cuando ganó el concurso el que era arquitecto municipal, Eduardo Fernández Rodríguez, y no se realizó por demorarse la construcción, adjudicándose en 1878 a Recobo, que tampoco pudo acometerlo. A finales de 1899 seguía utilizándose el matadero existente en calle Salitre y Cuarteles y Arroyo del Cuarto, sobre el cual Brioso proyectó diferentes reformas que no se llevaron a cabo y proyectó un nuevo edificio cuyos planos están fechados en 1901. Es menos ambicioso que el primero por la escasez de presupuesto, pero fue concebido con total funcionalidad. Tampoco se llevó a cabo, construyéndose finalmente según proyecto de Guerrero Strachan a partir de 1929, cuando ya era una total necesidad. En 1897, cuando Brioso aún era interino, el Ayuntamiento tiene abierto el debate sobre la necesidad de construir unas casas capitulares decentes. Se habían demolido las casas capitulares en la Plaza de la Constitución, ahí se habían construido casas y no encuentran un sitio donde instalarse. Hay un litigio por el convento de San Agustín. Por otro lado está en venta el conventico. Brioso los revisa, realiza informes, planos de ambos. No avanza la situación. Durante un tiempo la corporación se traslada a una casa de calle Torrijos 100, calle Carreterías, pero vuelve a San Agustín. Y allí, un poco como ocupas, continuó el ayuntamiento muchos años sin pagar alquiler, quedando como deudor del obispado. Reconocido el crédito, se hizo efectivo en el arreglo de la deuda municipal llevada a cabo en la dictadura de Primo de Rivera, ya utilizándose el nuevo edificio del ayuntamiento construido por Guerrero Strachan y Rivera Vera. También parece que colaboró en reformas del Teatro Cervantes, lo cual no sería extraño teniendo en cuenta su experiencia en Badajoz y su relación con Jerónimo Cuervo, autor de este edificio. La Plaza de la Constitución, de la cual ya había desaparecido el ayuntamiento, recibió otras mejoras. En 1902 Brioso diseñó una farola que responde a este diseño elegante que construyó la ferrería Hermanos Herrero de Málaga, pero no gustó a la población. Manuel Altolaguirre publicó un artículo que la calificó de sonajero y estuvo con este San Benito todo el tiempo hasta que se trasladó a la barriada García Grana. Allí mismo pues, dirigió la instalación de kioscos de flores, la colocación de un reloj en el edificio donde estaba el Café de la Loba. Arquitecturas efímeras van a realizar los tres. Yo he traído este, no es un kiosco, también lo realiza también realiza kioscos Brioso. Este es como pues, una portada de feria, indudablemente, como la que se hace ahora, pero esta es de 1906. También se colocaron kioscos y fuentes en otros espacios y en ocasiones fue a propuesta de la Sociedad Propagandística del Clima de Málaga, que quería citar porque ejerció una importante labor buscando siempre la mejor imagen de la ciudad. Ya en 1885 se había proyectado la alineación del sector entre la Plaza de la Constitución, Calle Nueva y el Guadalmedina, y Brioso, que trabajó intensamente en la remodelación de áreas urbanas,
En 1903 interviene con planos de alineación complicados por la necesidad de ampliar las vías públicas como Especería, la apertura de calle Cisneros hasta el pasillo de Santa Isabel. Y ahora, en los primeros años del siglo XX, responde a encargos particulares. La acumulación del trabajo llevó a la incorporación de un arquitecto auxiliar en la oficina técnica, que fue Fernando Guerrero Stracha, en 1905. Y ese mismo año ambos solicitan firmar obras particulares, lo que, atendiendo a lo exiguo del sueldo y siempre que uno de los facultativos visara los proyectos del otro, concedió al ayuntamiento en 1906, lo que no había concedido a Rucova y por lo que se desarrolló aquel conflicto. Voy a citar solo dos intervenciones. Julio Bous, importante empresario de la siderurgia y propietario de diferentes solares en esta zona, pretendía edificar abarcando viviendas en calle Especerías, Calleja de Solimán y un solar en calle Marchante, lo que hoy es Salvao, presentando planos firmados en 1903 por el maestro de obra Antonio Ruiz, que fue un gran constructor de la época, trazando brioso las alineaciones y aprecios de los terrenos para la vía pública. El proceso es largo. En septiembre de 1906 el ayuntamiento no había llegado a un acuerdo para expropiar uno de los terrenos, comprándolo Bous para desbloquear la situación. Y en 1906 se presenta nuevo plano, pero ya firmado por Brioso, visándolo el otro arquitecto municipal, Guerrero Stracha. Es este edificio que pueden conocer todos, un magnífico edificio de 3 calles con esquinas redondeadas, baja y 3 plantas, con ejes marcados por elegantes cierros de obra y con fina ornamentación, abriendo el portal a calle Salva. En mayo de 1904 había trazado otras alineaciones para prolongar calle Cisneros, muro de Puerta Nueva y camas, dando salida al pasillo de Santa Isabel. Cuando está trabajando en estas obras, va diseñando viviendas, prefiere los ángulos achaflanados que distribuyen mejor la circulación. Y cuando está trabajando en estas obras sobreviene un cambio en su trayectoria profesional. Tal vez por acumularse los encargos, renuncia a su cargo municipal entregando la oficina técnica a su arquitecto auxiliar, Guerrero Stracha. Maripepa Lara ha recogido el argumento de Brioso, que no convenía a sus intereses continuar en ese cargo, ya que se había revocado el acuerdo en virtud del cual se le autorizaba para dirigir obras particulares. Y él prefiere seguir con las obras particulares. Quizá también hay algún problema de salud. Y en ese solar de calle Cisneros, con total libertad, Brioso proyecta en diciembre de 1907 un edificio para Luis Cobarino que forma un vistoso chaflán que vemos aquí, con 2 plantas y una buhardillada, que se concede en febrero de 1908, informado por Guerrero Stracha. Pero ya iniciado se solicita otra planta de buhardilla que autoriza el nuevo arquitecto interino, Rivera Vera. Ya tenemos a los 3 arquitectos reunidos, pero trabajaron poco juntos, porque a finales de 1908 muere Brioso repentinamente el 31 de diciembre. Esta manzana presenta elementos diferenciados según la importancia de las calles, domina ese potente chaflán, pero también hay otras fachadas que presentan una decoración muy vistosa de tipo modernista. Y continuaron las obras hasta su terminación ya en manos de sus colaboradores, habiéndose cuestionado posteriormente que el edificio resultante respondiese a su proyecto, basándose fundamentalmente en los ornamentos modernistas, que no eran habituales en la obra de Brioso. Es cierto que este se define por rasgos más clásicos, como hemos visto, pero estaba abierto a novedades. Era estudioso, siguió participando en los congresos nacionales de arquitectura. En 1900 quiso incluso concurrir a la Exposición Universal de París y en 1905 había visitado París con su hija Luisa. Esto está recogido en prensa y yo le agradezco a mi compañero Elías de Mateo que me haya ayudado en recogiendo estas cosas. Es más que probable que fuera seducido por los rasgos del Art Nouveau y de la selección. Por otro lado, los arquitectos municipales que se hicieron cargo del proyecto
y que pudieron influirle con formas de mayor modernidad, yo pienso que debieron seguir su proyecto al menos por respeto. También llevó a cabo, bueno, esto es el desarrollo de la manzana completa de este mismo edificio. También llevó a cabo obras de ampliación del inmueble, como las elevaciones de un piso en la Alameda número 14, que lo traigo aquí porque se conserva muy bien. Este es el edificio que hace esquina con calle Comisario y se le amplía todo el cuerpo superior, que está en rojo. Y aquí tienen el edificio, el cual él se adapta perfectamente al inmueble ya edificado. Pero hay más, porque desde comienzos del siglo XX, Málaga, que ha ido superando la crisis provocada por el desmoronamiento de su industria y los problemas de la agricultura, resurgía poniendo sus miras en el turismo y otras actividades. La ciudad se reinventa con nuevos proyectos y planes urbanísticos, nuevas instalaciones empresariales y un conjunto de edificios emblemáticos que desde finales del siglo anterior iban consolidando esa imagen de ciudad renovada. Especialmente ha cambiado su fachada sur con el nuevo puerto, el gran parque y una extensión hacia el este que ya había empezado a urbanizarse y en la que había sido decisiva la intervención del ingeniero Sancha. Brioso, a finales de 1900, realiza la planificación del Paseo del Redín y fue importante la renovación del barrio de la Malagueta, que aunque había sido zona de funciones comerciales, portuarias e industriales, por su magnífica situación, se convirtió en escenario apropiado para nuevas construcciones domésticas y lugar de recreo. La extensión de Málaga continúa más al este, espacio preferido por la clase burguesa para una segunda vivienda, donde ha ido surgiendo una nueva tipología, el hotelito, para el descanso estival. Y aunque el terreno próximo al mar y en la carretera de Almería se urbanizó pronto, así como el paseo central del Limonar, había zonas del interior y del que sería Paseo de Miramar aún no urbanizadas, pero se construía y se vigilaban las infracciones. En mayo de 1907, Alejandro McKinley, en su hacienda Pinar del Miramar, había empezado la construcción de un hotelito con planos de Ruiz y una pequeña iglesia, obras que afectaban a los paseos laterales. Se le detuvo la obra y solicitó nueva licencia para reemprenderla, autorizándole entonces la construcción del Hotel de Ruiz y la capilla con plano de Brioso. La capilla la reconocerán, es la iglesia de San Miguel de Miramar, es obra de una nave y cuya sencilla y ecléctica fachada remite al gótico inicial, con una portada de arco apuntado y que se conserva junto a la iglesia la parroquia construida en 1990 por Jorge Danzar. Asimismo, Brioso proyectó edificios industriales. En 1905, el ingeniero Leopoldo Verne solicitó edificar para la hidroeléctrica del Chorro una central de reservas en solares propios de la compañía en Arroyo del Cuarto, cuyos planos firma Brioso. Guerrero Strachan, al autorizar la construcción, indica que es un edificio puramente industrial que cumple las condiciones. Una obra de mayor proyección realizó en 1906 para Simón Castel la harinera de San Simón en carretera de Cádiz, zona que se escogió para instalarla por su proximidad a la estación de ferrocarril y a los ramales del puerto. Construida en 1906, su arquitectura va más allá del patrón de la arquitectura industrial de Málaga por su cuidada distribución y sus formas exteriores que le dan un gran empaque. También Guerrero Strachan realizaría obras como la obra de la fábrica de pases metálicos, Metalgraph, en una zona que estaba muy cerca de esta y que se conserva, mientras que esta ha sido demolida. Bueno, pues en esos años Guerrero Strachan es ya arquitecto municipal, simultaneando con el de arquitecto provincial, que lo fue entre 1909 y 1912 como auxiliar. Y en este último año obtuvo ya por concurso la plaza de arquitecto provincial, en la que permaneció hasta su fallecimiento. Y la plaza de arquitecto municipal la alterna con Rivera Vera, que era arquitecto auxiliar desde 1908,
y obtuvo la plaza en concurso en enero de 1910 por fallecimiento de Brioso, pasando Guerrero Strachan a interino, siéndolo nuevamente, en fin, ellos se alternan para poder visar proyectos de uno u otro. Pero era completamente legal. Guerrero Strachan ocupó otros muchos cargos, académico numerario de la Academia de San Telmo, fue su presidente a partir de marzo de 1926, contabilizándolo con el de alcalde desde agosto del 28. También fue una votación pasiva, 46 votos a favor y 1 en blanco, hasta el 5 de abril de 1930 en que falleció. Podía compatibilizar porque actuaba como presidente interino en la Academia otro académico, Rafael Murillo Carrera. También fue socio de la Sociedad Malagueña de Ciencias, arquitecto diocesano desde 1907, tiene tantas obras religiosas precisamente por ello, y arquitecto de la Cámara de la Propiedad en 1900. En estos datos de archivo sigo a Mari Pepa Lara y siguiéndola a ella y a Pepi Carmona, pues quiero insistir en lo que fue su prioridad y por lo que luchó como alcalde y como presidente de la Academia, la materialización del plan de grandes reformas planteado desde 1923 por el alcalde Garni Ginechero y el plan de ensanche que había redactado en el 29 Daniel Rubio, también arquitecto municipal junto a nuestros protagonistas, entre el 21 y el 26. En una entrevista publicada en febrero de 1930, Guerrero Strachan dijo: «El ensanche fue la base fundamental para que yo aceptase la alcaldía, pues Málaga necesitaba un proyecto de ensanche. Este no era solo un proyecto de construcción, sino de transformación». Y realmente él, Brioso, los Rivera, Rubio y otros muchos llevaban años luchando por esa transformación. Y en este paréntesis entre Brioso y Rivera Vera he escogido algunas obras de Guerrero que tampoco lo quiero dejar en blanco. Y empiezo por este magnífico edificio. En 1905 se proyectó un edificio emblemático en el Paseo de Redín, la sede de los ferrocarriles andaluces, obra de Fernando Guerrero Strachan, los planos están firmados, quien diseñó un edificio representativo del modernismo de influencia francesa. Brioso había marcado las alineaciones anteriormente. En el anuario de la Academia publiqué un artículo sobre este edificio, cuyos planos se encuentran en el ayuntamiento, y gracias a Mari Pepa Lara y a Charo Barrio Nuevo pude estudiarlos y publicarlos. Para mí fue una euforia total, una obra nueva de Guerrero Strachan. Pero luego me he planteado, demasiado buena para ser tan temprana, y lo reflexiono aquí. Francisca Pastor lo asignó al arquitecto Julio O'Brien, proporcionándole el dato el hijo del señor Queronés, que fue director de la compañía. Pero el documento señala a Guerrero Strachan. Y me entra la duda ahora, ¿podría haber un proyecto de O'Brien? Este no estaba colegiado en Málaga y sobre él Guerrero realiza el suyo. Esto ha ocurrido más de una vez y bastante en la Costa del Sol con la influencia de arquitectos extranjeros. Bueno, el documento respalda la autoría de Guerrero Strachan y con eso me quedo, aunque pienso que podrían aparecer nuevos documentos. Aquí tenemos los planos, hay muchos planos, es un expediente riquísimo, la foto con el edificio terminado, y me gusta esta postal porque no han crecido los árboles y se pueden contemplar muy bien los rasgos del edificio. Y luego, pues como la arquitectura religiosa realizó tanto, pues el Sagrado Corazón de Málaga, en 1907, con un neogótico espléndido, mucho más valioso en el interior, la parroquia del Sagrado Corazón de Melilla, porque a mí me gusta, más ecléctico en su exterior, inspirado posiblemente en un proyecto de Francisco de Paula Berrocal para Málaga, y con un interior muy potente que proyectó unas magníficas imágenes. El otro día Salvador Moreno Peralta. En San Miguel de Miramar también hace un proyecto muy bonito, neogótico, pero no se construye y lo único que interviene es con la inserción de un coro.
del seminario diocesano he traído esta foto, que es la de la capilla. No es tan representativa, pero es la gran obra religiosa de don Manuel González. Por un lado, la parte técnica la llevó el conde de Guadalhorce y Fernando Loring, y el proyecto arquitectónico Guerrero Strachan, poniéndose la primera piedra en 1920. Evidentemente, en una ciudad como Málaga, que se había ido transformando desde la segunda mitad del siglo XIX a través de un proceso de reforma interior, aún a comienzos del siglo quedaban muchos espacios en el centro histórico en los que la inquieta burguesía malagueña, que se recuperaba de la crisis, construyó importantes edificios de renta que tienen su correlación en la zona de expansión hacia la costa, con las villas, los hoteles, y muchos fueron encargados a Guerrero Strachan o a Rivera, así como otros más modestos en los barrios exteriores. Entre los muchos edificios para viviendas que realizó, he destacado las casas de Félix Sáenz. Me parece muy importante la relación con el cliente, con el promotor. Félix Sáenz Calvo, riojano, acaudalado comerciante, no solo de Málaga, en el ramo textil era de los primeros de España y además fue senador del Reino. En 1920 solicita construir 2 casas en el Paseo de Redín con planos de Guerrero Strachan, 2 espléndidas viviendas de estilo regionalista, incidiendo en una hacia el mudéjar y en la otra hacia el plateresco, y con sus característicos juegos volumétricos de entrantes y salientes a diferentes alturas y con esas torrecillas tan airosas. La foto es de Rafael Marín, mi compañero en la academia, que la ha cogido de su estudio sobre Guerrero Strachan. El modelo hizo escuela, porque otro importante cliente y amigo, Modesto Escobar, con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, encargó a Guerrero Strachan la construcción de un hotel. El hotel es el America Palace de Sevilla, cuyas características formales se anclan en las casas de Félix Sáenz. Fue pensado como hotel para el acontecimiento, pero adaptable a viviendas como aún hoy se conservan. Aquí lo vemos. Su relación con Modesto Escobar era anterior. Había colaborado a principios de esa década en un proyecto genial, la colonia de Santa Inés. Modesto Escobar era un destacado empresario que había comprado la fábrica de cerámica Viana Cárdenas, que funcionaba desde 1880, y contaba con algunas viviendas y los terrenos salarios, lo cual supuso una nueva planificación y organizó una colonia, un barrio obrero, donde llevaría a la práctica sus ideales políticos y programas de desarrollo social, garantizando el bienestar de los trabajadores, como indica Salvador Márquez Galindo en la monografía que le ha dedicado. El conjunto del barrio, con sus necesarias dependencias, casas de obreros, escuelas, bibliotecas, casas de socorro y otro, responde a un completo proyecto de Guerrero Strachan. Este es el plano de las casas. Otras dotaciones. Esta es la biblioteca, hay también casa de socorro, y todo responde a ese proyecto completísimo de Guerrero Strachan, que tenía experiencia en ello. En 1909 proyectó el que sería el primer barrio obrero de Málaga, el barrio América, que surgió con motivo de la riada de 1907 y que recuerdo aquí teniendo presente la Dana de Valencia, porque he visto paralelos. Se produjo una reacción de solidaridad a nivel nacional e internacional, suscripciones populares y, sobre todo, ayuda de ciudades y países americanos, especialmente Argentina, que justifican el nombre y que luego ya se acogen a los beneficios que ofrece la ley de casas baratas. Construyó varios hoteles, como el Hotel Caleta Palace, que fue una ampliación y reforma total
del antiguo Hotel Hernán Cortés que proyectó Herrero Strachan en 1919, con sus tejados de teja verde vidriada dispuestos a varias vertientes, las arquerías, el uso de la cerámica, pues le confieren un aspecto llamativo y alegre, una arquitectura para vacaciones, para el ocio, unido a su excepcional emplazamiento. Y un año después solicita las alineaciones para emplazar un nuevo hotel, el Príncipe de Asturias, cuyos planos firma en 1921 y va cambiando, sobre todo en exteriores, hasta su inauguración en febrero de 1926, ostentando formas clásicas y elegantes. Se consideró el más fastuoso hotel de primer orden, similar por su importancia y servicios al Hotel Ritz de Madrid. Y he dejado para el final dos edificios en los que colaboró con Ribera Vera. En la Alameda, en este no colaboró con Ribera Vera. En la Alameda, que era la zona urbana más importante de Málaga desde su creación a finales del 18 y fue escogida para sus casas por la pujante burguesía comercial de la ciudad, pues de aquella época quedan algunos edificios intervenidos por Herrero Strachan, como este de la Alameda 32, que fue de los Heredias, que fue remodelada por Herrero Strachan en 1918, sirviéndose del lenguaje neomudéjar, o enfrente, en la número 32, con un estilo más clásico, donde está instalado el archivo, y quiero rendirle homenaje porque realmente todo lo que les cuento lo saco de ahí. Uno de los más importantes edificios, y en este sí trabaja con Ribera Vera, de los que se levantaron en la Alameda, el Banco Hispanoamericano, que se levantó de nueva planta según un proyecto que se atribuye a Guerrero y Rivera entre 1906 y 1914. Arquitectura muy solemne en la que se funden el neobarroco y el lenguaje modernista. El otro edificio que realizaron conjuntamente es el Ayuntamiento, y aquí enlazamos con el proyecto del parque, porque se van a construir en una de las parcelas situadas en la Aza Baja de la Alcazaba, 3 parcelas que había proyectado Rivera Valentín en modificación al proyecto de Eduardo Strachan, concedida una de ellas al Ayuntamiento. Las bases del concurso de proyecto para edificar la casa fueron elaboradas por el arquitecto municipal Ribera Vera en 1911. Se presentaron 2 propuestas cerradas, dirimiendo el concurso la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que en su sección de Arquitectura y Escultura estaba presidida por el arquitecto José Novillo Festrel. Eligieron el que se presentaba bajo el lema Balaca, realizado conjuntamente por Herrero Strachan y Ribera Vera. Es un proyecto muy completo, vale la pena leer la memoria, y ahí se indica que el estilo será el Renacimiento, aunque en su eclecticismo asume también la solemnidad del barroco y hay algunos diseños modernistas. El Ayuntamiento da para más de un libro, pero quiero insistir en su carácter de arquitectura parlante, aludiendo a los factores sociales que constituyeron el auge de la ciudad. Exteriormente destaca el juego de volúmenes, las torrecillas, las portadas, la principal con su ornato entre barroco y modernista. Integra en el tímpano un relieve de Francisco Palma García, que lo vemos aquí trabajando, con la matrona símbolo de la ciudad rodeada de alegorías representativas de las actividades de Málaga, las artes liberales y los oficios alusivos al progreso y al trabajo. Llaman la atención los grandes atlantes que a modo de ménsula recorren el edificio. Son símbolo de sus esforzados habitantes que realizó Diego García Carreras, autor también de las composiciones de las portadas laterales, y que seguirían colaborando con estos arquitectos, así como el contratista Antonio Baegana Gómez. El mensaje a los ciudadanos continúa en el interior, desde las vidrieras que marcan las escaleras, recogiendo la historia antigua, al llamativo salón de los espejos con su ornato rococó y alegorías festivas y representación de los notables de Málaga. El salón de plenos representa los lemas de la ciudad, siempre en defensa de la libertad o muy hospitalaria, bajo una bóveda con alegorías de las virtudes que debe ostentar el buen gobernante. El programa iconográfico de los 2 salones fue diseñado por la Academia de San Telmo y fue realizado por los más destacados
pintores de Málaga. Y ya hemos llegado de lleno a Ribera Vera, que no pudo favorecerse suficientemente de la figura tutelar de su padre y lo que representa un estudio ya constituido. Cuando renunció Ribera Valentín en 1897, no se alejó de la profesión. Fue vocal de la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga y siguió trabajando, mostrando su preocupación por el desarrollo de la ciudad. Pero murió el 21 de marzo de 1903. Ribera Vera obtuvo el título el 21 de agosto de ese año. No pudo ayudarle su padre. Guerrero Estracha se había integrado en la oficina municipal nada más titularse. Ribera no pudo hacerlo inmediatamente, ya estaba cubierta la plaza. Pero en octubre de 1904 fue nombrado arquitecto auxiliar de la sección de Obras Civiles de la Diputación Provincial y desde mayo de 1908 era arquitecto municipal interino, cargo que ocupó definitivamente en enero de 1909. Y lo mantuvo alternando con otras funciones hasta 1920, en que dimitió. Le tentó la política, integrándose en 1922 en la corporación como concejal reformista hasta 1940, fecha de su fallecimiento. Pero en esos años también proyectaba. La Escuela de Arquitectura de Madrid fue un centro receptor y difusor de ideas a través de algunos de sus docentes, de las revistas internacionales que van nutriendo su hemeroteca y asimismo de los congresos internacionales de arquitectos. Por otro lado, no se puede olvidar el importante papel de las exposiciones internacionales como difusor y fuente difusora. Ribera Vera se había formado en esa escuela, también Guerrero Estracha, pero Ribera desarrolló inicialmente un estilo en el que destaca el modernismo de raíz geométrica, que entronca con las corrientes inglesa y escocesa y especialmente con la secesión vienesa, en la que predominan volúmenes de clara geometría que determinan un lenguaje más abstracto y funcional, sin desdeñar estilizaciones y geometrizaciones, así como motivos florales que se aplican a todo el edificio. Hay también otras suyas muy potentes que veremos que muestran haber absorbido la corriente modernista meridional, pero sus formas sinuosas y florales, inspiradas en la naturaleza, que surgen en la segunda década del siglo y alternan con diseños más atemperados. Analizando los primeros proyectos que a partir de 1904 Ribera Vera presenta en el ayuntamiento, pienso que no todo pudo salir de su formación en la escuela o beber de las revistas. No sé lo que hace en esos años, tengo pocos datos, pero pienso que pudo viajar y conocer otras obras, especialmente del modernismo vienés, porque esos primeros proyectos, que vamos a ver algunos, tienen esa carga. Una de las primeras obras que firma Ribera en 1904 es esta, un hotel que construye para Emilio Jorge, en Villa Suecia, en el paso de Miramar 40, afortunadamente se conserva. Y se puede considerar la primera muestra de arquitectura modernista en la ciudad, con una refinadísima decoración de influencia vienesa en su fachada principal, con ménsulas rectas, esbeltos palmetones que emergen de la curvada cornisa, cerámicas con placados, contrastando con la rejería curvilínea. Rehabilitada en 1994, ha conservado, además del interesante interior, su volumetría simétrica que sitúa incluso la entrada en un porche en recodo. Esta es la planta. Otro de muy similar diseño, aunque más reducido en altura y mayor énfasis ornamental, construyó para doña Concepción Ruiz Marín, Villa María, que no ha llegado a nosotros, pero muestra su interés en el proyecto. Y esas formas las lleva también a viviendas más modestas como esta, o incluso proyecta, porque esto es un proyecto del ayuntamiento, luego el proyecto proyecta para casas de renta, e incluso para edificios para espectáculos como este circo. María Morente, en su estudio sobre el castillo de Santa Catalina, al revisar los antecedentes, introduce un interesante dato sobre nuestro arquitecto, a quien Salvador Luis Blasco, propietario de esos terrenos desde 1900
encarga a Ribera Vera rehabilitar y acondicionar como vivienda la fortificación. Este le convence de que es un proyecto inviable y le construye una buena villa en calle Víctor Sorolla. Pero en parte de la finca, en 1912, sí construye para su hija Concha Ruiz Blanco una villa en lenguaje modernista vienes, que no sé si será una de las pequeñas que hemos visto. Andaban los dos arquitectos por la misma zona y también Brioso, ya lo hemos visto en la iglesia de Miramar. Y en 1905, Guerrero edificó para doña Concepción Gómez de Cádiz, madre de Tomás Bolín, Villa San Luis, una de sus primeras obras en la Caleta. Posteriormente, en 1921, realizaría para este, que ya había contraído matrimonio, su residencia familiar, la magnífica vivienda expresiva de la distinción de la familia que vemos aquí en una imagen y que es la sede de nuestro colegio de arquitectos, que se termina en 1924 y que este año celebramos. Volviendo a Ribera, características similares en cuanto al ornato geométrico encontramos en la vivienda de renta que construye en 1905 en calle Carretería, entre medianeras, marcada por la verticalidad, con ejes de huecos rematados por esas barras en las que enfatiza la decoración. Un importante edificio de renta levanta en 1908 en la zona que se urbanizaba tras el derribo de la antigua Alhóndiga, es el edificio de calle Alarcón Luján 1, en el cual, partiendo de un diseño ecléctico, predomina el ornato geométrico con gruesas molduras enmarcando los barrios. Y es notable la solución de la esquina integrando un cubillo aligerado por la sucesión en altura de cierros acristalados. Planteamiento similar encontramos en el inmueble número 6 de calle Molina Lario, con esquina a calle Santa María, que se le encargó en 1909. Documentado por María Dolores Gamboa, aunque se le venía atribuyendo, es más potente, pero menos innovador que el anterior. Pero también resuelve el giro con ese potente cubillo. Ribera Vera proyectó en julio de 1910 un edificio para un importante cliente que ya hemos conocido, Félix Sanz Calvo, ubicado en una zona privilegiada del ensanche de Melilla, en la avenida Juan Carlos I, número 2, haciendo esquina con un espacio emblemático de la Plaza de España. Félix Sáenz también tenía intereses comerciales en Melilla, ya que era socio de su Cámara de Comercio, y pujó por estos solares a través de su contratista Antonio Baena Gómez, encargando el proyecto a Ribera Vera. El edificio entronca con el de Alarcón Luján, aunque es más sencillo, pero mantiene, además de cierros en los ejes centrales de sus dos fachadas, uno más potente acristalado en la esquina a modo de torre. Un año antes había llegado a Melilla el arquitecto Enrique Nieto y Nieto, colaborador de Gaudí, que se asentó definitivamente en la ciudad, siendo el artífice de la Melilla modernista, aunque hay que decir que también optó a una plaza de arquitecto municipal de Málaga. Sus primeras obras, proyectadas en 1909 y 1910, representan la irrupción de formas ondulantes, carnosos diseños florales y una elaborada rejería. Estos diseños tal vez pudieron influenciar a Ribera, o quizá más bien al promotor, a Félix Sáenz. Porque el señor Sáenz encargó a Ribera Vera en 1912 un edificio comercial que causaría un gran impacto al ser la primera vez que se construye en Málaga un inmueble comercial con esta esplendorosa decoración que ya de por sí era un buen reclamo publicitario. Todos sabemos dónde está situado y absorbería otros edificios que conforman la manzana. Había sido atribuido a Guerrero Estracha, quien construyó en un solar colindante, y Pepi Carmona lo documentó como obra de 1912-14, correspondiendo su autoría a Ribera Vera. Asumen protagonismo las esquinas con los enérgicos cierros acristalados, enfatizados con pretiles de obra y rematados por terraza, y llama la atención el vistoso ornato, como un guiño a la obra de Gaudí. Tal vez por influencia de este edificio se le encarga el inmueble número 3 de calle Echegaray, que cuidó incluso en el detallado y preciosista diseño presentado en julio de 1914 para solicitar su construcción.
El ornato modernista, que es este mismo, cala esos pretiles conservando el hierro para el complicado barandal y el remate de terraza. En la misma calle, Guerrero Estracha proyecta el edificio que forma la esquina con calle Granada, también con una torrecilla. La segunda década fue extraordinariamente prolífica en la producción de viviendas de renta de Ribera Vera, que he ido recogiendo en el archivo municipal, pero no me voy a detener en ellas. Aquí me ha salido, esta villa es una de las que realiza en la zona de Limonar, recuerda algún estilo norteño. Como arquitecto municipal intervino aquí hay otra. Como arquitecto municipal intervino en muy diferentes obras entre 1909 y 1920 en la configuración del Parque de Málaga. Y en 1911 se aprobó la instalación en la ciudad de una estación sismológica en terrenos próximos al castillo de Santa Catalina, que él construyó en 1913, proyectando el mismo año una explanada, un dispensario en la explanada de la estación, que es muy diferente de los que construye Guerrero. Proyectó también un mercado en la plaza de San Pedro de Alcántara, construido en hierro, que fue desmontado posteriormente, y entre 1911 y 13 llevó a cabo otras obras, como el parque sanitario, cuya cerca de fábrica mixta de mampostería y ladrillo vemos aquí rematado con óculos sobre los accesos y robustas barras que remiten a diseños de sus edificios de renta. En 1914 acometió obras de reforma en el Hospital Civil y proyectó para la avenida de Este el asilo de Jesús, María y José, en cuya elegante fachada destaca la portada que se eleva sobre la línea de cornisa con un sugestivo palmetón escalonado que recuerda bastante el de la Casa de la Misericordia, obra de José Novillo de 1904, pero que como arquitecto provincial él dirigió y en la que intervino. Bueno, a pesar de su modestia, hay una obra señera en la ciudad, que es la Casa del Jardinero Mayor del Parque, que proyectó en 1908, aunque la subasta pública no se celebró hasta 1911. No obstante sus reducidas dimensiones, es como un palacete de líneas clásicas, y resulta curioso que la casa de Uranitas y Cemento Portland ofreciera sus productos gratis o a mitad de precio, incluso colocarlos para darlos a conocer. Posiblemente lo que sí se conocía eran los empeños para llevar a cabo la nueva casa consistorial, y este ofrecimiento era una buena forma de hacerse notar. Ya no vamos a hablar del ayuntamiento, que hemos hablado de él. Bueno, aquí hay otra. Evoluciona el estilo de Ribera Vera y he traído uno de los que ya es casi más racionalista, ha perdido todo el ornato. Algunos de sus trabajos pertenecieron a la arquitectura efímera, todos han diseñado kioscos, balnearios, y llevó a cabo diversos edificios para espectáculos, lo cual no es de extrañar al ser considerado el primer tercio del siglo XX como el de la gran expansión del cinematógrafo. Ya hemos visto que diseña un circo, pero una obra de mayor consideración construye para Jaén, donde una vez definido uno de los nuevos espacios de expansión de la ciudad para la hegemónica burguesía, estaría presidido por este edificio monumental, por este teatro. Fue escogido el proyecto presentado por Ribera Vera, que lo firma en Málaga en junio de 1905, y está concebido dentro de la más pura ortodoxia del modelo de sala de teatro burguesa. El edificio tiene capacidad para más de 1.300 espectadores, cuenta con dos fachadas articuladas mediante este potente chaflán curvo que vemos y cubierta cubiforme, y en la estructura utilizó el hierro. En cuanto a la decoración, en las fachadas, pues estamos viendo que representa la línea del modernismo vienes. Las obras también las dirigió
Rivera entre 1906 y 1908. En Málaga fue autor de 3 cines emblemáticos, estudiados por Maripepa Lara. También Guerrero Strachan construyó cines, el Victoria, el Cinema España, el Petit Palais. Tuvieron poca fortuna. De los de Rivera, el que tuvo más suerte fue el Echegaray, que vemos aquí. El Cine Goya en la Plaza Uncibay se inauguró en 1923 y fue una de las salas más modernas. Su fachada, definida por pilares de ladrillo, parece inspirarse en edificios de las exposiciones internacionales. También construyó el Plus Ultra en el Llano de la Trinidad y en 1931 empezaron los trámites para construir el Echegaray, inaugurado en el 32, y el único que se ha conservado tras una cuidadosa rehabilitación llevada a cabo por los arquitectos Urano Peñalosa y Moreno Peralta, que transformando el interior en una moderna sala de espectáculos ha respetado la fachada, que vemos aquí la parte central, y el potente vestíbulo donde también juegan las formas clásicas. Y como final, pues un proyecto que dudaba dónde encajarlo, pero como algunos humoristas de la prensa ilustrada madrileña como Saldarón lo calificaron de tarta, lo he dejado para el postre. Se trata del proyecto para el Monumento Cervantes que convocó el Ayuntamiento de Madrid en 1915 para conmemorar los 300 años del fallecimiento del escritor. Fue un concurso nacional y las bases obligaban a presentarse en tándem arquitecto más escultor. Se presentaron 52 propuestas, algunas de figuras muy destacadas tanto de la arquitectura como de la escultura, y entre ellas se presentaron Rivera Ver con Diego García Carrera. Según las bases del concurso se admitía un proyecto muy básico. De ellos se seleccionarían 3 que ya debían desarrollarse para su exposición pública, entre los que se elegiría al ganador, que fue el arquitecto Rafael Martínez Zapatero con el escultor Lorenzo Guillán Valera, que acababa de terminar el monumento a Bécquer en Sevilla. Y fue una obra larga, tardó mucho en construirse, la termina el hijo de Guillán Varela, y aquí lo tenemos después de la restauración que ha recibido la Plaza de España en fechas muy recientes. Esto es una página publicada porque se publicó el proyecto, y de los 52 he seleccionado 6 porque el de abajo a la derecha es el de Rivera y García Carreras. Creo que como otros que se presentaron al concurso, pues no se adapta demasiado al sitio, debía haber tenido un carácter más ascensional, pero no desmerece en absoluto junto a muchos de ellos. Aunque creo que lo importante aquí es el hecho de competir, de presentarse a un concurso nacional, lo que dice mucho de sus autores. Y nada más, muchas gracias. Yo sigo aquí, no sé si hay alguna pregunta o...